Buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Ayer nos acostamos pensando que el PSOE había solicitado, si lo recuerdan, cancelar el pleno del próximo 11 de septiembre, el día de la Diada, la fiesta del independentismo catalán, además de para que los diputados separatistas pudieran ir y ausentarse en el Congreso, pues también para que ese día ningún miembro del Ejecutivo tuviera que soportar las impertinentes preguntas del resto de grupos políticos y de los periodistas sobre lo que iba a estar ocurriendo esa misma mañana. La declaración de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, ante el juez Peinado. Y que recordemos que la ha citado para ese día a partir de las 10:30 de la mañana. Bueno, en esas estábamos cuando de repente la defensa de la mujer del presidente ha dado un giro de guión al solicitar hoy que se suspenda esa declaración en los juzgados de Plaza Castilla, que ya los conoce, los recordamos, ¿no? ¿Pero por qué? Alegando motivos de agenda, no problemas en la agenda de Begoña Gómez, sino problemas en la agenda del señor Camacho, de su abogado. En ese escrito de petición, la defensa lo que hace es adjuntar además un auto dictado por un juzgado canario en el que consta que él está citado como letrado para unas declaraciones que se van a celebrar precisamente el 11 de septiembre a las 10:30 de la mañana, es decir, a la misma hora a la que han citado a Begoña Gómez en Madrid. Bueno, hay que recordar que fue el pasado 18 de agosto cuando el juez Peinado imputó a Gómez por un delito más, por el delito de malversación, y por tanto la citó a comparecer de nuevo después del pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, que claro, le emplazaba a centrar la investigación y instó a fijar los indicios de responsabilidad que se le podían imputar a una persona de su máxima confianza, de la mujer del presidente, de su asesora Cristina Álvarez. ¿Para qué se la contrató? ¿Para intereses particulares de la mujer de Pedro Sánchez? A cargo de la Moncloa, claro. Porque Álvarez habría ayudado a Gómez en cuestiones relacionadas con los negocios privados de la esposa del presidente del Gobierno. Ahora lo que tendremos que ver es si la petición del abogado de Gómez es atendida y se produce, por tanto, un cambio de fecha, que es lo que solicita además en su escrito por esa incompatibilidad, porque no puede estar en dos sitios a la vez. En ese caso, igual el Partido Socialista vuelve a pedir que se celebre el pleno en el Congreso del día 11, como ha sido siempre. Es decir, sin hacer una especial distinción por los días festivos de las comunidades autónomas. Bueno, hablando con propiedad, intentando salvar el festivo principal de la autonomía de Cataluña, porque en la propuesta del Partido Socialista en el día de ayer en la Diputación Permanente no estaba el de cancelar los plenos en todos los festivos de las autonomías españolas, solamente del día de la Diada, para respetar o la presencia de sus diputados, ¿no? Bueno, lo que está claro es que la vuelta del curso político a partir de la próxima semana va a estar marcado precisamente por la corrupción. Y conscientes de eso, el Partido Popular hoy ha empezado a mover algunas cuestiones. Hoy lo que ha hecho ha sido citar a Leire Díez, a la fontanera del PSOE, ya saben, esa exmilitante socialista que está imputada por presuntamente cometer delitos de cohecho y tráfico de influencias cuando estaba trazando una operación para desprestigiar a los que están investigando la corrupción del Partido Socialista. Es decir, a agentes de la UCO, de la Guardia Civil, de la Unidad Central de la UCO, de los jueces también y de los rivales políticos. Ese era su objetivo. Y por eso se le ha abierto una investigación, ¿no? Y por eso mismo hoy la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, es la que encargada de anunciar cuándo va a ser pues el día en el que la señora Leire Díez va a tener que comparecer en la Cámara Alta. Leire Díez ha sido la pieza fundamental y clave para entender el sanchismo, porque el sanchismo, en lugar de colaborar con la justicia, ha optado por perseguir a quienes investigan. Sánchez y Santos Cerdán la nombraron lugarteniente para la contravigilancia a los que vigilan la corrupción del Gobierno, del Partido Socialista y del entorno del presidente. Bueno, así lo justificaban en el Partido Popular, que son conscientes
del deterioro por el que está pasando el presidente del gobierno, todo el ejecutivo y también todo su partido, el Partido Socialista, con 2 secretarios de organización imputados, uno de ellos en la cárcel. Por no hablar del capítulo del fiscal general del Estado, que hoy, por cierto, el ministro Bolaños ha insistido en su inocencia. Antes les contaba que, claro, Leire Díez está siendo investigada por intentar, crear esa estrategia de desprestigio contra la Unidad Central Operativa, los rivales políticos y también los jueces. Pero hay que recordar que también la Fiscalía ha pedido que se la investigue por intentar sobornar a 2 fiscales, a los fiscales anticorrupción, a Ignacio Estampa y a José Grinda. Pero claro, poco a poco, ahora lo que estamos viendo en estos últimos días ya de cierre del mes de agosto es que como muchas caras visibles de la política pues van volviendo de sus vacaciones. Hoy, por ejemplo, hemos visto también al secretario general del PP, a Miguel Tellado, que ha denunciado la paralización de este gobierno, su irresponsabilidad, ha dicho por dejar abandonados a los españoles en una de las peores crisis de incendios de los últimos 30 años, por cultivar relatos ideológicos, como puede ser esto del Pacto de Estado contra la emergencia climática, y por anunciar también una comisión interministerial que ya existe desde hace unos cuantos años. Dice que para eso casi mejor que se hubiera quedado en la tumbona, en la mareta, en Lanzarote. Pero también el señor Tellado ha querido recordar otros asuntos que le van a pasar factura al presidente. Y se fue a la tumbona para un mes. Pese a no tener presupuestos desde el año 2022, pese a haber visto cómo se derogaba el último de sus reales decreto, el número 6 ya en esta legislatura, y pese a estar asfixiado por la corrupción. Es verdad que el panorama que se le presenta no es el mejor, incluso ya no solo por la minoría parlamentaria que tiene, o por si acaban hartándose ya los independentistas catalanes, por poner solo un ejemplo, y como están diciendo en las últimas horas, pues no piensan dar su visto bueno a los presupuestos generales del Estado. El gobierno ya saben que pretende presentarlos. Luego que lo lleve a votación, tras previamente conseguir los apoyos, ahí ya no sabemos si van a llegar o no van a llegar. Pero no es el mejor momento para el gobierno y este otoño va a ser realmente interesante. Tanto es así que, fíjense que hablaba Tellado de que estaba Sánchez en la tumbona, en Lanzarote. Ahora, por algunas informaciones que se publican en la prensa, en la mañana de hoy, ahora, por lo visto, pues ha cambiado su emplazamiento vacacional. Y que, publica El Debate, lo publica también el diario ABC, apuntan a que, según algunas fuentes de Moncloa, en cuanto en el día de ayer finalizó el Consejo de Ministros, Sánchez lo que hizo fue, coger la maleta con su esposa y hacerse una escapada al Principado de Andorra. Claro, para pasar desapercibido, pues porque ha querido mantener en secreto ese desplazamiento, pues no lo ha hecho con medios aéreos, que es lo habitual, sino que lo ha hecho por carretera. Que muy pocas personas conocen este plan del presidente. No quiere que se sepa. Eso es lo que publican algunos medios de comunicación a estas horas. Porque ¿qué va a hacer ahí en Andorra? Esto no es nuevo, por lo visto es un destino que a él le suele gustar mucho. El año pasado también lo hizo. Y que, igual que hace como cuando va a la finca de Toledo, de Quintos de Mora, que es montar en bicicleta, que es una de sus pasiones, el baloncesto y la bici. A Begoña Gómez también le gustaría la bici, pues lo que hacen es grandes paseos y caminatas con la misma, ¿no? Y que por tanto quieren practicar ese deporte en Andorra, que hay muchas pistas, amplias pistas para poder hacerlo. Así que, incluso me ha llamado la atención leer el hecho de que dicen que pudieron el año pasado, ver un mundial, el mundial de bicicleta de montaña, que se disputó justamente el mismo fin de semana en el que Pedro Sánchez y su mujer estaban en Andorra. Y que este año, pues da la casualidad de que puede que este fin de semana, el próximo, cuando finalice la etapa de la Vuelta Ciclista, pues que también pueda coincidir y que Pedro Sánchez lo quiera ver ahí. O sea, que ahora está por la bicicleta, ¿no? Pero mientras tanto, claro, mientras Sánchez está disfrutando de esas vacaciones, que hay mucha polémica al respecto también, porque algunos dicen que son demasiado largas. Muchos sectores políticos que dicen que, claro, un mes de vacaciones del presidente del gobierno, esto es excesivo, es poco adecuado, y más con la crisis de los incendios que hemos vivido, aunque ha habido
3 momentos en los que se ha tenido que acercar a la península ibérica, no para hablar con las personas afectadas, sino bueno, para dar ruedas de prensa. Eso ya lo saben porque se lo hemos contado. Pero mientras tanto, los que sí están sobre el terreno son los reyes Felipe y Leticia, mientras Sánchez está en Andorra, claro, los monarcas han estado hoy en Castilla y León, en 2 de las zonas más afectadas por los incendios, en Zamora y en León. En Zamora esta mañana, en el lago de Sanabria, y por la tarde se iban a desplazar hasta Las Médulas, a la zona del Bierzo. Por cierto, ¿saben quién ha ido en representación del gobierno para acompañar a los monarcas? Dirán, pues alguna vicepresidenta, ¿no? Tenemos 3. Pues no, tampoco. O sea, ni el presidente ni ninguna de las vicepresidentas. Pues podrán decir el ministro del Interior o el de Agricultura, porque tienen mucho que decir en esta crisis. Pues no. Igual no han ido precisamente por eso, que también puede ser. Eso es lo que me malicio yo. Bueno, a quien han enviado finalmente es a uno de los perfiles más bajos que podían enviar dentro del gobierno. A la ministra de Igualdad. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, que es la que ha estado con los monarcas. Bueno, han estado acompañados no solamente por la señora Redondo, también ha estado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y lo que han hecho los reyes ha sido, bueno, pues saludar al personal de extinción de incendios, a los miembros de Protección Civil, a la Guardia Civil, pero también a muchos afectados, y se han mostrado cariñosos con ellos, ¿no? Agachándose a saludar incluso a los niños más pequeños, ¿no? Han aterrizado en la casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, en el municipio de Zamora de Galende. Ahí es donde les estaba esperando Mañueco, y después han visitado el monasterio de San Martín de Castañeda. Fíjense cómo los han recibido. Con muchos aplausos, con esos vítores, y luego ya de vuelta en Sanabria también lo que han hecho ha sido reunirse en el Parque Natural con muchos alcaldes y con empresarios de la zona que están realmente preocupados, ¿no? En cuanto dejen Zamora, irán al paraje natural de Las Médulas en León. Y mañana pues tienen intención de acudir a Galicia y el viernes a Extremadura, ¿no? Para conocer in situ pues cómo el fuego ha devastado tantísimas hectáreas, y sobre todo para tener contacto con la gente. El rey Felipe, ya si lo recuerdan, la primera toma de contacto que ha tenido este verano con los incendios fue el pasado 17 de agosto, porque estuvo en la sede de la Unidad Militar de Emergencias, pero en Madrid, en Torrejón, y estuvo con la ministra de Defensa, con Margarita Robles, pues para conocer cómo se estaba produciendo la labor de sus efectivos y también para agradecerles ese esfuerzo. Desde el primer momento lo que sí sabemos es que se interesó por hablar con los presidentes de las autonomías más afectadas. Ellos mismos lo pudieron relatar ante los medios de comunicación, y lo que sí fue extraño fue pues, que no visitara esos puntos clave hasta esta semana, ¿no? Demasiado tarde. Pero hay algo que hay que recordar, que el rey Felipe siempre mantiene el contacto con la presidencia del gobierno, y que según se ha publicado, pues el gobierno no le da autorización para dirigirse o desplazarse hasta la zona. Esto es lo que ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? ¿Cómo va Sánchez a permitir que el monarca llegue antes que él al lugar de los incendios? Pero tampoco con él, porque claro, recordemos que hoy no ha ido Pedro Sánchez con el rey Felipe, ¿no? Sino que el presidente, que ya de por sí llegó tarde, él quería ir solo. Es decir, ser el primero en hacerse la foto, ¿no? Igual no puede olvidar lo que ocurrió el 3 de noviembre en Paiporta, donde fue a visitar la zona después de las riadas con el rey Felipe y con la reina Leticia, y tuvo que ser evacuado porque le llamaban de todo y le tiraban barro. Bueno, decían sus guardaespaldas, ¿no?, que le amenazaron, hubo lanzamiento de objetos que amenazaron su integridad. Pero esta es la realidad. Sánchez hablando o manteniendo reuniones por videoconferencia desde Lanzarote, es lo que hemos visto todo el mes, y desplazándose a la zona para hablar del cambio climático,
y no tener ningún tipo de contacto con la gente, con los afectados, que son a los que les han cambiado la vida. Bueno, a esta hora veremos también, porque ha empezado ya la comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, en el Senado, en esa comisión de transición ecológica, donde, según el orden del día, fíjense, hablará sobre, lo leo, es tal cual, el impacto severo sobre el medio ambiente, la biodiversidad y el equilibrio ecológico en las zonas afectadas. Empezará hablando ella, luego los portavoces de los grupos parlamentarios podrán tomar la palabra durante 10 minutos cada uno, después podrá responder a Agesen y más tarde los grupos podrán replicar durante otros 5 minutos. Eso sí, siempre y cuando la ministra para la Transición Ecológica no se tire una hora viendo vídeos, que es lo que hizo ayer Margarita Robles cuando tuvo que comparecer. Bueno, ¿cómo está la situación hoy de los incendios en España? Que eso es lo importante, ¿no? Hoy seguimos un día más afrontando la lucha contra los incendios de Galicia, de Asturias y de Castilla y León. En lo que va de año, recordemos que el fuego ha calcinado cerca de 415.000 hectáreas. La comunidad más perjudicada es Galicia, con 90.000 hectáreas quemadas. Esto es el dato que nos ha dado el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Y este miércoles hay 13 incendios forestales en situación operativa 2, la de mayor riesgo. Preocupa, sobre todo, el nuevo foco de Lugo y el fuego de Porto de Zamora, que todavía sigue descontrolado. Esther Nieto. El fuego más alarmante se concentra en Galicia, concretamente en A Pobra do Brollón, en la provincia de Lugo, donde las llamas mantienen la situación 2 de emergencia por su proximidad a núcleos habitados. Tras más de 10 días ardiendo, ya ha calcinado más de 900 hectáreas y la presión sobre aldeas cercanas obliga a un esfuerzo titánico de los equipos de extinción que luchan contra el viento. Aún así, Sergio Mata, que es bombero en A Pobra do Brollón, se muestra optimista. Estuvimos la noche protegiendo ahí unas viviendas y no hubo mayor intensidad. Bajó mucho la temperatura. En el Principado de Asturias, por su parte, la situación vuelve a complicarse después de unas jornadas en las que parecía haberse recuperado cierto control. El nuevo foco en el concejo de Ibias preocupa. Se sospecha que pudo ser provocado y lo cierto es que la fuerza del viento lo está multiplicando en cuestión de minutos. Este incendio ha obligado al desalojo de 2 pueblos cuyos vecinos han tenido que abandonar sus casas rápidamente. Es el fuego que más velocidad ha cobrado de todos los declarados este verano en Asturias y ahora concentra buena parte de los esfuerzos de los equipos de emergencia que luchan sin descanso por contenerlo. Aunque hoy la meteorología juega a favor, tal y como ha recordado la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. Favorable la humedad, favorable la temperatura y desfavorable en cuanto al viento. En Castilla y León, por su parte, la situación tampoco da tregua. Han ardido ya casi 166.000 hectáreas y aunque la situación ha mejorado levemente en León, todavía hay 13 pueblos desalojados y unas 1.200 personas están confinadas. Entre los focos más preocupantes se encuentra el incendio de Fasgar, que afecta a zonas de Muria, de Paredes y el Valle Gordo. Por último, en Zamora, el incendio de Porto continúa siendo el más preocupante de la región. 3 frentes descontrolados avanzan sin que de momento sea posible ponerlo bajo control. Entre las provincias de León y Zamora ya son cerca de 700 las personas desalojadas que permanecen en instalaciones municipales o en casas de familiares a la espera de poder regresar a sus hogares. Gracias, Esther. Y mientras tanto, en el discurso político, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que recordemos que ayer estuvo en el Senado, en esa comparecencia donde puso una proyección de 50 minutos con vídeos de la UME, que obligó además a los demás a verlo, hoy en la cadena SER ha insistido en que toda la culpa de la gestión de los incendios es de las comunidades autónomas, que si necesitaban más medios tenían que pedirlos, que si querían al ejército tenían que pedirlo y que si se les queman los bosques tendrían que haber hecho la labor de prevención. Pero a los incendios se los tienen que combatir las comunidades autónomas mediante las labores de preparación durante todo el año. No se puede que cuando hay incendios ya, cuando no se ha invertido en prevención, cuando no se ha invertido en formación, decir, bueno, ya llegará el ejército, porque es obligación de las comunidades autónomas. Pero igual lo que nos falta es otra cosa, señora Robles. Nos falta presupuesto, precisamente para eso, ¿no? Vamos a los datos. Hoy la Comisión Europea ha publicado un análisis sobre los países más azotados por los incendios, pero también la relación de los medios que emplean en prevenirlos. ¿Y saben cuál es la conclusión? Pues miren, les cuento algunas de ellas. España y Portugal son los países más afectados normalmente por los incendios, históricamente, ¿no? Desde el año 1980,
pues hablan de 600.000 en el caso de España y 800.000 en el caso de Portugal. Pero claro, justamente estos países no destacan por su gasto en prevención y lucha contra los incendios. Dice Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, que España se sitúa a la cola de la inversión. Porque ¿cuánto le dedica a esos servicios? Solamente un 0,4% del gasto público. Esto en 2023, que es hasta cuando Eurostat tiene esos datos, equivaldría a unos 3.000 millones de euros anuales, un poco menos. Así que desde el año 2015, España dedica el mismo porcentaje de gasto público a esa partida. Y desde el 2017 está por debajo de la media europea, que emplean más. Esto también se lo hemos estado contando durante este verano. Es verdad que el país que más invierte en ello es Rumanía y después Estonia, Grecia, República Checa o Alemania. Aún así, fíjense, hoy hay otro asunto más que me gustaría comentarles. Ya saben que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto que aprobó ayer el Consejo de Ministros, que establece cuál es la capacidad ordinaria que tienen el sistema de protección y tutela de menores inmigrantes no acompañados para las comunidades autónomas, ¿no? Según su población. Es decir, que la sobreocupación que vemos en Canarias y en Ceuta se va a ir reduciendo en cuanto éstas pidan la situación de contingencia migratoria. De esa manera, las personas que permanecen en sus territorios, los menores, podrán ser trasladados a otros, ¿no? Se dio a conocer ya en el mes de julio, cuál iba a ser ese reparto. En el caso de Andalucía iba a tener que acoger a 677, Madrid 647, Comunidad Valenciana 571, son las que más tendrían que acoger, y luego le seguían, Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón, La Rioja, Extremadura, Cantabria, Islas Baleares con 49. Esto ha provocado una rebelión de las autonomías también en el día de hoy, una vez más. ¿Por qué? Por varios motivos. Fíjense, ayer en la red social Blue Sky, la ministra desaparecida, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que no salió ayer a explicar ese Real Decreto desde Moncloa, con lo importante que es, pues no es lo que suelen hacer. Normalmente cuando tienen un Real Decreto que es muy importante y que quieren promocionar a bombo y platillo, tiene que salir el ministro del ramo, ¿no? Pero ayer no lo hizo, por eso hablamos de la ministra desaparecida. Pero lo que dijo la ministra en Blue Sky es que este Real Decreto parte como un punto de inflexión en el desarrollo del proceso de acogida vinculante, digna y solidaria de la infancia migrante no acompañada que llega a nuestro país. Solidaria y sobre todo digna. Lo de digna hasta ahora, por nuestra experiencia, es completamente falso. Si nos fijamos en algunas autonomías, Canarias, sobre todo Ceuta y ahora también Baleares, ayer nos lo contaba la presidenta de Baleares, Marga Proença, en Casa de Herrero, ¿no? Que tienen plazas en sus centros de acogida para 400 menores y que llevan por 680. Y esto obliga a los servicios sociales a prestar un servicio, en vez de integrador en la sociedad española, a un servicio de asistencia, o sea, de emergencia. Ya está. ¿Eso es mantener de una manera digna a los menores, así, hacinados? Más bien abandonados, ¿no? Por más que sea lo que defiendan los políticos de Izquierda Unida, como la propia Sira Rego, ¿no? Que dice que es muy digno, esto es muy digno, pero no es digno. Esto es parchear una situación en la que no se hace nada para evitar esa llegada masiva de inmigrantes y también para aliviar la presión de Canarias y de Ceuta, donde no pueden más. O sea, según los datos de Canarias, la situación ahora mismo, que es lo que han pedido, es la de contingencia migratoria, porque han superado su capacidad de acogida, pero por tres. Tendría que tutear a 700 jóvenes y tienen 5.500. Aún así, por este Real Decreto, mal explicado y con esa distribución no pactada con comunidades autónomas, el vicesecretario del PP, Juan Bravo, ha querido hablar en estos términos esta mañana aquí en Es Radio. Cuando hablamos de los menores, el gobierno parece que habla de paquetería en vez de niños y de personas. Habla de repartir como si fueran. Mire, cuando alguien se acerca a esto, lo primero es el gobierno tiene una obligación dada por el Tribunal Supremo de asumir 1.000 menores. Y todavía no ha empezado, o lo ha hecho de manera esporádica, con excusas de diferentes tipos, hablando de comisiones interministeriales que ya deberían estar funcionando hace muchísimo tiempo.
Bueno, y aquí es donde vienen las respuestas de las comunidades autónomas. Baleares está estudiando instalar carpas para poder atender a todos los menores porque no tienen sitio, ¿no? Y de hecho han dicho que van a pedir que se les reconozca la situación de contingencia migratoria extraordinaria para quedar excluida de ese reparto de migrantes, que ahora estarían obligados a acogerlos para luego, dentro de poco, si se les reconoce la contingencia migratoria, tener que repartirlos a su vez a otras comunidades autónomas. ¿A qué sentido tiene esto? Aún así, fíjense, fuentes del Ministerio de Infancia dicen que en Baleares no se pueden acoger a este supuesto porque no cumple con las condiciones requeridas. Claro, Marga Proens dijo ayer que los centros de acogida en su comunidad están a más de un 1000% de su capacidad, que han llegado migrantes que ha aumentado un 77% desde el año pasado. Y claro, nos preguntamos, ¿las comunidades autónomas van a cumplir la ley, este Real Decreto? Pues sí, o en eso confía el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Creo que ninguna se va a oponer. Si alguna lo hiciese, lógicamente, tendrían que intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad y hacer que se cumpla la legislación. Pero no me cabe que ningún presidente o presidenta vaya a no cumplir la ley. No, pues es que efectivamente lo van a cumplir. Lo que están haciendo, lo que pretenden hacer muchas de estas autonomías del Partido Popular es decir que, además de mostrar su oposición, pues que van a presentar recursos, como ha dicho hoy la Comunidad de Madrid, un tercer recurso contra ese reparto de menores inmigrantes aprobado ayer en el Consejo de Ministros. Lo que van a hacer es un contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo. Es algo que ha anunciado el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García. Por invadir competencias, insisto, competencias exclusivas de las comunidades autónomas, por vulnerar los derechos fundamentales de los propios menores, desplazándolos por cuotas subjetivas y meramente políticas, porque además infringe principios de solidaridad y lealtad entre administraciones, ya que esta distribución de los menores de edad no acompañadas, pactados con los partidos independentistas y al margen de las propias comunidades autónomas, aboca a una desigualdad entre regiones y además vulnera el principio de autonomía financiera, no garantizarse la financiación necesaria para la atención de los menores desplazados. De hecho, él mismo se ha puesto a hacer cuentas y ha dicho que desde que Pedro Sánchez es presidente han atendido a 11.000 menores en la Comunidad de Madrid. Solamente el año pasado a 2.400 y en lo que llevamos de año 1.300. Mientras tanto, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, hoy, sin embargo, pues ante estas acusaciones y recursos que van a ir presentando algunas comunidades, las del Partido Popular, ha dicho que los criterios para el reparto son totalmente transparentes. Hay una ratio que se establece en 32 menores no acompañados migrantes por cada 100.000 habitantes y es una ratio que se aplica a todas las comunidades autónomas por igual. Cuando en alguna comunidad autónoma sus sistemas de acogida de menores multiplican por 3 esta ratio, es cuando se activa el traslado a otras comunidades autónomas. Por tanto, absoluta transparencia, criterios objetivos iguales para todas las comunidades autónomas. Son criterios que son solidarios con las comunidades autónomas que tienen más presión migratoria. Obviamente Ceuta y Melilla, obviamente Canarias, también Andalucía, también Baleares, y tenemos que ser solidarios. Pero es verdad que dejan a 2 comunidades autónomas fuera en el reparto, a Cataluña y al País Vasco, porque consideran que ya han acogido a demasiados menores. O sea, independientemente de cómo tengas los centros de tutela en tu comunidad autónoma, de ocupación, como hay otras comunidades que puedan estar mejor preparadas y que ya los han recibido, pues estas las dejas totalmente fuera. Claro, son socios políticos estratégicos, clave para la legislatura de Pedro Sánchez. Y mientras tanto, hoy en Canarias, ¿qué dicen? Pues que ha dicho hoy su presidente, Fernando Clavijo, que su ejecutivo ya ha solicitado la contingencia migratoria, porque han triplicado la capacidad de acogida de los menores y que a partir de ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los menores que lleguen desde hoy? Porque una cosa son los que tienen y reparten, y otra cosa es los que lleguen desde el día de hoy, que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Pues Clavijo lo explica muy bien. A ver, los plazos, aquí hay 2 cuestiones. A partir del día de hoy, todos los menores que lleguen, que no vienen acompañados, en un plazo de 15 días tienen que estar asignadas a la comunidad autónoma en la que van. Por eso hay que decretar, en este caso, la contingencia migratoria, que es cuando hemos superado por 3 nuestra capacidad, que está superada porque estaríamos hablando de 2.100, 2.200, tenemos 5.200 en estos momentos, pues por lo tanto está ya más que superada. Entonces se abren 2 plazos, uno para los que llegan, y los que llegan cuando la Policía Nacional, los FILE, ya les asigna
la plaza en la comunidad autónoma, y para otro el exceso que tenemos en la actualidad, que tenemos 1 año, 12 meses para ir pudiendo sacándolo. Claro. Es que, claro, también ocurre lo mismo con los menores migrantes no acompañados que han pedido asilo en nuestro país, que hay una sentencia del Tribunal Supremo desde hace 4 meses que le ordena al Ejecutivo que haga algo. Y cuando 4 meses después se ha puesto manos a la obra, pues no ha encontrado billetes para traerlos a la península, no ve la manera, claro que si hay un festivo el 15 de agosto y tampoco han podido contactar con las ONGs para trasladarlos hasta la península ibérica, todo problemas. O sea, la cuestión es que aquí el Ejecutivo le está pidiendo a las autonomías que cumplan con la ley, pero el Gobierno no está cumpliendo. Mientras tanto, Clavijo lo que asegura, lo que él espera es que la Fiscalía actúe de oficio si alguna autonomía se niega. Y pasa 1 minuto de las 4:30, a las 3:30 en las Islas Canarias. Les resumimos otras noticias de este miércoles 27 de agosto. Esther Nieto, buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Quedan tan solo unos días para que el Congreso de los Diputados reabra sus puertas este septiembre con una intensa agenda parlamentaria con más de una treintena de proyectos de ley y sobre todo un desafío principal para el Gobierno, que es la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2026. Saben que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está convencido de que presentará los presupuestos y descarta un adelanto electoral, y del mismo modo lo ha vuelto a repetir hoy el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Tenemos unos grandes presupuestos generales del Estado, nos permiten crecer económicamente multiplicando por 7 lo que crece la Unión Europea y también nos permiten reforzar el estado del bienestar. Esto no impide que, desde luego, la voluntad del Gobierno es presentar unos presupuestos generales del Estado para el año 2026. Lo vamos a hacer, lo anunció el presidente del Gobierno, porque queremos mejorar los presupuestos que tenemos, que ya son buenos. Sin embargo, hoy la líder de Podemos, Ione Belarra, ha expresado en Radio Nacional su sospecha de que las intenciones declaradas por el Gobierno obedezcan en realidad no a un intento por sacar nuevas cuentas para 2026, sino a una jugada política, dice, para ir a un adelanto electoral. La escuchamos. Ya Pedro Sánchez presentó presupuestos para perderlos en el año 2018, para echarle la culpa de un adelanto electoral que quería a Esquerra Republicana de Cataluña. Los que ya nos vamos haciendo un poco mayores nos acordamos. Y creo que en este momento estamos en la misma situación. El Partido Socialista tiene un gravísimo caso de corrupción en su seno, está en muy serias dificultades y yo no descarto para nada que esto pueda ser una jugada política para ir a un adelanto electoral. Y mientras tanto, hoy el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ha pasado hoy por los micrófonos de La Mañana de Federico, donde ha criticado la quita de deuda y las negociaciones relacionadas con la financiación singular de algunas comunidades como Cataluña. Critica a Bravo que esta práctica es perjudicial y aboga por una reforma del modelo de financiación que sea justa, equilibrada y que beneficie a todas las comunidades autónomas por igual, sin privilegios ni negociaciones bilaterales que desestabilicen el sistema. Esto es simplemente el precio que se paga para conseguir los votos de Esquerra Republicana. Y el proceso del Gobierno ya ha empezado. Recuerde que el impuesto a la banca, por primera vez, no se reparte conforme al sistema de financiación, sino se reparte conforme al PIB. Quiere decir que le vamos a dar más a los territorios más ricos. Es justo lo contrario de lo que siempre se ha hecho, que el sistema de financiación intentaba ayudar a los territorios con más necesidades para equilibrar este país, para que todo el mundo tenga los mismos servicios. Y 2 titulares más. En clave económica, el número de hipotecas sobre vivienda sigue al alza este año como consecuencia de la bajada de los tipos de interés. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy un aumento del 31,7% en los registros de la propiedad de junio respecto al mismo mes de 2024, con un total de 41.800 firmas. No se veía un nivel superior en el sexto mes desde 2010, hace 15 años, cuando se alcanzaron las 56.700 nuevas hipotecas. Y terminamos en el exterior contándoles que Alemania ha aprobado un proyecto de ley para implementar un servicio militar voluntario con la opción de que se vuelva obligatorio si la Defensa Nacional lo requiere o si no se alcanza la cifra necesaria de voluntarios, siempre con la aprobación del Parlamento. Esta medida busca reclutar miles de soldados jóvenes con edades entre 18 y 25 años para fortalecer las Fuerzas Armadas y aumentar las reservas militares frente a la amenaza que representa Rusia. Actualmente Alemania necesita alrededor de 80.000 soldados más y la OTAN estima un objetivo de 260.000 para garantizar una defensa sólida.
Y en deporte, noticia de última hora. Dani Ceballos no se va del Real Madrid. Sergio Valentín, buenas tardes. Buenas tardes. Dani Ceballos ha paralizado su traspaso al Olympique de Marsella después de que pidiera al Real Madrid llegar a un acuerdo con el club francés. Iba a irse cedido con opción de compra obligatoria en torno a los 15 millones de euros y cuando ya estaba todo acordado ha decidido echarlo para atrás y el Olympique de Marsella ya no va a fichar a Dani Ceballos. Por lo tanto, podría continuar en el Real Madrid o irse al Betis porque el conjunto andaluz, que está viendo complicado el fichaje de Anthony, va a intentar buscar alguna vía para hacerse con el centrocampista todavía del Real Madrid. Fermín López es el protagonista en el Barcelona porque se está pensando la propuesta del Chelsea. Sería más que doblar su sueldo actual en el FC Barcelona. Denis Suárez, ex del Villarreal o del Celta Vigo, está a punto de fichar por el Alavés. Carlos Soler también va a volver a la Liga Española, acuerdo con la Real Sociedad y también con el Paris Saint-Germain. Es una cesión con opción de compra, volvería el centrocampista a la Liga Española. Y Fabio Silva, que estuvo en Las Palmas, es de los Wolves, se va a marchar finalmente al Borussia Dortmund por 25 millones de euros. En polideportivo ha comenzado ya el Eurobásquet. Lituania ha ganado a Gran Bretaña, Portugal a República Checa. Ahora mismo está jugando Alemania, una de las grandes favoritas, ante Montenegro. Mañana debuta España ante Georgia. También tenemos en directo la quinta etapa en la Vuelta Ciclista a España, 24 kilómetros de una crono por equipos en Figueras, y en el US Open de tenis 5 españoles se han metido en segunda ronda, entre ellos Carlos Alcaraz, que jugará esta próxima madrugada en torno a la 1 ante el italiano Bellucci. Gracias, Sergio. Más noticias a las 5 de la tarde con nuestros compañeros de los servicios informativos.